La mañana en Guadalajara arrancaba como cualquier otra en la casa de los Pérez. Valentina López estaba terminando de alistar el uniforme escolar de Eduardo, cuando sonó el teléfono. Al otro lado de la línea, la voz temblorosa de su hermana Laura retumbó como un trueno. «Valentina, tenés que venir ya. Mamá tuvo un infarto. Está en el hospital». El mundo de Valentina se vino abajo. Le temblaban las manos mientras sostenía el teléfono, y Eduardo, notando la tensión en el aire, corrió hacia ella. «Mamá, ¿qué pasó?» Franco apareció todavía en pijama y la abrazó de inmediato. «Tranquila, amor. Respira hondo y contame qué está pasando». «Es mi mamá, Franco. Le dio un infarto. Tengo que ir al hospital ya». Las lágrimas empezaron a correrle por la cara mientras intentaba asimilar la noticia. Eduardo se aferró a la falda de su madre, sintiendo la angustia que flotaba en el ambiente. Franco, con una cara de preocupación sincera, tomó el rostro de Valentina entre las manos. «Escúchame, te vas ya mismo. Yo me ocupo de Eduardo, de la casa, de todo. No te preocupes por nada acá, vos concéntrate en tu mamá». Su voz sonaba firme y reconfortante, justo lo que ella necesitaba escuchar. «¿Y el trabajo? ¿Y la escuela de Eduardo?», preguntó Valentina entrando en pánico tratando de poner en orden todo en su cabeza antes de salir. «Déjamelo a mí. Llamo al colegio y les explico. En el trabajo puedo arreglármelas para hacer home office unos días. Lo que importa ahora es que estés con tu familia». Franco le dio un beso en la frente con ternura. «Eduardo, vení. Mamá tiene que ir a cuidar a la abuela, pero papá se va a quedar con vos». El chico, con sus ojos grandes y marrones llenos de preocupación, miró a la madre. «La abuela se va a poner bien, mamá». Valentina se agachó para quedar a su altura, haciendo un esfuerzo para controlar las emociones. «La abuela es fuerte, mi amor. Mamá va a cuidarla y pronto va a estar bien». Lo abrazó con fuerza, respirando el aroma dulce del pelo de su hijo. «Vas a portarte bien con papá, ¿verdad?». Franco observaba la escena con una sonrisa difícil de leer. «Nos vamos a divertir mucho, ¿no, Eduardo? Hasta podemos pedir pizza esta noche». El chico sonrió con timidez, todavía preocupado por la partida de su madre. 2 horas después, Valentina ya estaba lista con la maleta en la puerta de casa. Franco cargó el equipaje hasta el auto, mostrando toda la dedicación de un esposo atento. «¿Estás segura de que podés manejar hasta allá así? Si querés, te llevo yo». «No, Franco. Vos tenés que quedarte con Eduardo. Yo puedo manejar». Valentina revisó la bolsa una vez más, asegurándose de que llevaba todos los documentos necesarios. «Cualquier cosa, cualquier emergencia me llamás, ¿sí? No importa la hora». Franco la abrazó fuerte, y por un momento, Valentina se sintió agradecida de tener un marido tan comprensivo. Eduardo corrió hasta su madre para un último abrazo. «Mamá, ¿vas a volver pronto?». El corazón de Valentina dio un vuelco. «Claro que sí, campeón. Cuida a papá por mí, ¿vale?». Le dio varios besos en la cara antes de entrar al auto. Mientras Valentina se afastaba, Franco y Eduardo saludaban desde la puerta. Lo que ella no podía ver por el retrovisor era la sonrisa que se dibujaba, lenta, en el rostro de su marido en cuanto el auto dobló la esquina. Una sonrisa que no tenía nada de tristeza ni preocupación. Franco miró a Eduardo y su expresión cambió por completo. «Bueno, campeón, ahora somos vos y yo por unos días». Había algo en su voz que hizo que al chico se le erizara la piel, aunque no entendiera bien por qué. El viaje hasta la otra ciudad se hacía eterno. Valentina manejaba con el corazón apretado, pasando de la preocupación por su madre a una especie de alivio por saber que Franco estaba al mando de todo en casa. Jamás se le habría pasado por la cabeza que, justo en ese momento, le estaba dando al marido lo que más quería, vía libre para poner en marcha un plan que destruiría la familia que ella tanto amaba. A la mañana siguiente, la casa en Guadalajara tenía un silencio distinto. Eduardo jugaba con sus autos en la sala mientras Franco preparaba el desayuno. El chico extrañaba a su mamá, pero intentaba ser valiente, como ella le había pedido. Franco parecía estar en su salsa, silbando una canción mientras revolvía los huevos en la sartén. «Papá, ¿cuándo vuelve mamá?», preguntó Eduardo, empujando un auto rojo sobre la alfombra. «Ah, campeón, puede que se demore unos días. La abuela está bastante mal», respondió Franco sin siquiera mirarlo, más concentrado en lo que tenía entre manos que en la charla. Después del desayuno, Franco le dijo a Eduardo que siguiera jugando en la sala mientras él resolvía unas cosas importantes. El chico obedeció,
Pero había algo en el tono del padre que lo dejaba con una sensación extraña. Agarró el celular que la abuela le había regalado en su último cumpleaños, un aparato sencillo que ella le dijo que era por si pasaba algo, y se puso a jugar con los jueguitos. Franco se acomodó en el sillón, bien cerca del sofá donde estaba Eduardo. Sacó su teléfono y marcó un número que claramente sabía de memoria. Apenas atendieron del otro lado, su voz cambió por completo. Mi diosa. Por fin puedo hablar con vos sin tener que esconderme. El tono era empalagoso, completamente distinto al que usaba con Valentina. Eduardo levantó los ojos de los juguetes, desconcertado por el cambio de actitud de su padre. Sí, se fue ayer. La mamá tuvo un problema de salud y tuvo que salir volando al hospital, dijo Franco, riéndose por lo bajo, como si estuviera contando un chiste. No te preocupes. Esta semana pongo el plan en marcha. Eduardo dejó de jugar. Había algo en la voz de su padre que le dio miedo. Instintivamente abrió la app de grabación en el celular. La abuela le había enseñado a usarla para grabar las historias que le contaba. Sin hacer ruido, apuntó el teléfono hacia su padre, sin que éste se diera cuenta. Mi mujer va a estar fuera unos días. El tiempo justo para que yo organice todo, dijo Franco, levantándose y empezando a caminar por la sala, gesticulando como si la persona del otro lado pudiera verlo. Pero antes de que vuelva, me voy a encargar de deshacerme de ella para siempre. El corazón de Eduardo empezó a latir más rápido. No entendía del todo qué significaba deshacerme de ella para siempre, pero sabía que no era nada bueno. Así vamos a poder desaparecer del mapa y con mucha plata, mi linda. Ya tengo todo planeado. Franco soltó una carcajada, un sonido que Eduardo nunca le había oído antes. La casa, el auto, los ahorros, todo va a ser nuestro. Ella ni siquiera va a entender que la golpeó. Eduardo siguió grabando, las manos temblándole levemente. Franco hablaba de vender cosas, de plata, de hacer que la mamá desapareciera de sus vidas. El chico no comprendía todos los detalles, pero entendía lo suficiente para saber que algo terrible estaba pasando. No, amor, no te preocupes por el pibe. Lo voy a mandar a un internado y listo. Problema resuelto, dijo Franco hablando de Eduardo como si fuera un simple obstáculo. Después de eso, vamos a ser libres para vivir nuestra vida lejos de acá. La conversación siguió unos minutos más, con Franco detallando cómo iba a vender los bienes de la pareja, cómo falsificaría documentos y cómo haría creer a Valentina que él simplemente había desaparecido. Eduardo grabó todo, aún sin entender del todo la gravedad de lo que estaba escuchando. Cuando Franco por fin colgó, Eduardo escondió rápido el celular. Franco se dio vuelta y encontró los ojos asustados del hijo fijos en él. Por un momento, el silencio se volvió espeso. Franco se dio cuenta de que había hablado demasiado fuerte y que el chico había escuchado al menos parte de la conversación. Eduardo, la voz de Franco salió baja y amenazante. Se acercó despacio al sofá donde el chico estaba sentado. ¿Escuchaste lo que papá estaba hablando por teléfono? Eduardo negó con la cabeza, tratando de parecer inocente. No, papá. Estaba jugando con los autos. Franco se arrodilló frente al hijo, sus ojos oscuros clavados en los marrones del chico. Campeón, tenés que entender algo muy importante. Le puso las manos en los hombros, apretando levemente. No podés contar nada de lo que escuchaste, porque si lo haces pueden pasar cosas muy feas con tu mamá. El miedo se apoderó de Eduardo. ¿Qué tipo de cosas malas, papá? Cosas que no querés que pasen, créeme. Franco sonrió, pero era una sonrisa fría, que no llegaba a los ojos. Vos no querés que le pase nada malo a tu mamá, ¿verdad? Entonces tenés que portarte bien y guardar en secreto lo que papá habla por teléfono. Eduardo asintió rápido, fingiendo estar de acuerdo. No voy a contar nada, papá. Lo prometo. Perfecto. Porque si lo contás, papá se va a poner muy enojado. Y vos no querés ver a papá enojado, ¿no? Franco le revolvió el pelo con una falsa ternura. Ahora seguí jugando. Papá tiene más llamadas importantes que hacer. Apenas Franco salió de la sala, Eduardo agarró el celular de nuevo. Las manos le temblaban mientras detenía la grabación y guardaba el archivo. No entendía del todo lo que había grabado, pero sabía que era algo que mamá tenía que saber. Miró hacia la puerta, asegurándose de que su padre no estuviera cerca, y empezó a pensar cómo avisarle a su mamá del peligro que ella ni siquiera sabía que corría.
Eduardo pasó toda la noche dándole vueltas a lo que había escuchado. Acostado en su cama, miraba el celular escondido bajo la almohada, sabiendo que ahí había algo muy importante. No podía dejar de pensar en las palabras de su padre: deshacerme de ella para siempre, desaparecer del mapa, cosas muy malas. Aunque solo tenía 5 años, Eduardo sabía que tenía que proteger a su mamá. A la mañana siguiente, Franco estaba visiblemente ansioso. Miraba el teléfono a cada rato y se asomaba por la ventana como si esperara a alguien. «Eduardo, hoy papá va a recibir una visita muy importante. Vos te vas a quedar en tu cuarto jugando, ¿entendido?» «¿Quién va a venir, papá?», preguntó Eduardo, observando cada movimiento de su padre. «Una persona que va a ayudar a papá con unos asuntos. Nada de lo que tengas que preocuparte». Franco se agachó hasta quedar a la altura del hijo. «Pero es muy importante que te quedes en el cuarto y no bajes por nada. ¿Me entendiste? Ni para pedir agua, ni para ir al baño. Usás el baño de tu cuarto». Eduardo asintió, pero por dentro el corazón le latía con fuerza. Sabía que esa visita importante tenía que ver con la conversación que había grabado el día anterior. Cerca de las 2 de la tarde, sonó el timbre. Franco corrió a abrir la puerta, y Eduardo escuchó una voz femenina. «Mi amor, por fin podemos estar juntos sin escondernos». Era una voz dulce, pero que le provocaba escalofríos. «Mi diosa, entra rápido. No quiero que los vecinos te vean». Franco cerró la puerta de golpe. Eduardo salió del cuarto en puntas de pie y se colocó en lo alto de la escalera, desde donde podía ver parte de la sala. Una mujer rubia, vestida con ropa llamativa, besaba a su padre de una forma en que él nunca lo había visto besar a su madre. «Entonces, ¿cuándo vamos a poner el plan en marcha?», preguntó la mujer, acariciándole la cara a Franco. «Hoy mismo, Isabela. Le voy a mandar un mensaje diciéndole que no hace falta que vuelva, que ya vendí todo, y que el pibe está en un internado». Franco se reía mientras hablaba de destruir la vida de su propia familia. A Eduardo se le llenaron los ojos de lágrimas. Estaban hablando de mandarlo lejos de su mamá, de vender la casa donde había nacido, de acabar con todo lo que conocía y amaba. «¿Y si ella intenta volver de todos modos?», preguntó Isabela, sirviéndose una copa de vino. «Ella no va a poder. Voy a bloquear su número, cambiar las cerraduras. Cuando llegue, si es que llega, se va a encontrar con una casa vacía y una familia que ya no existe». Franco se reía como si fuera lo más divertido del mundo. Eduardo no aguantó más. Corrió de vuelta a su cuarto, cerró la puerta despacio y agarró el celular. Con los dedos temblando, abrió la app de mensajes y buscó el contacto de su mamá. Sabía escribir algunas palabras que la maestra le había enseñado en la escuela. Primero, adjuntó el audio que había grabado el día anterior. Después, con mucho cuidado, escribió un mensaje simple pero cargado de todo el miedo y la desesperación que sentía. «Mamá, papá me asustó ayer. Dijo cosas malas de vos. Hay una mujer acá en casa. Tengo miedo». Eduardo miró el mensaje varias veces antes de apretar enviar. Sabía que estaba desobedeciendo a su padre, pero también sabía que su mamá estaba en peligro y que él era la única persona que podía avisarle. Mientras tanto, en otra ciudad, Valentina estaba en el hospital al lado de su madre, que por suerte se estaba recuperando bien del infarto. Su teléfono vibró con un mensaje de Eduardo. Cuando vio que había un audio adjunto, le pareció raro. El chico nunca le mandaba audios. Se puso los auriculares y apretó play. Lo que escuchó le heló la sangre. La voz de Franco, clara y nítida, hablando de deshacerse de ella para siempre, de desaparecer del mapa con mucha plata, de mandar a Eduardo a un internado. Valentina tuvo que apoyarse en la pared del pasillo del hospital para no caerse. El mensaje de Eduardo confirmaba sus peores temores. Su hijo de 5 años había grabado la traición de su propio padre y estaba tratando de protegerla de la única forma que sabía. Valentina leyó y releyó el mensaje varias veces. «Papá me asustó. Hay una mujer en casa. Tengo miedo». En ese momento, el teléfono de Valentina vibró de nuevo. Era un mensaje de Franco. «No hace falta que vuelvas. Ya vendí la casa y el auto. Mandé tus cosas a la casa de tu madre. Y nuestro hijo va a estar en un internado esperando que vos o alguien de tu familia lo vayan a buscar. No me busques». Inmediatamente después, cuando Valentina intentó llamarlo, se dio cuenta de que Franco había bloqueado su número. Intentó llamar a la casa, pero la línea estaba cortada.
Franco había ejecutado su plan exactamente como lo había dicho en el audio, pero en vez del pánico que Franco esperaba causar, Valentina sintió algo totalmente distinto, una furia fría y calculadora. Miró el audio que Eduardo le había mandado, miró el mensaje cruel de Franco, y una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Franco había cometido un error fatal. Había subestimado la inteligencia de un chico de 5 años y la fuerza de una mujer que acababa de descubrir la traición. Valentina guardó el teléfono en la bolsa y caminó decidida hacia el cuarto de su madre. Tenía llamadas muy importantes que hacer. Valentina entró al cuarto de su madre con una expresión que doña Carmen jamás le había visto. «Hija, ¿qué pasó? Estás pálida». A pesar de estar debilitada por el infarto, la señora notó de inmediato que algo andaba muy mal. «Mamá, necesito hacer unas llamadas urgentes. Es sobre Franco y Eduardo». Valentina le dio un beso en la frente y salió del cuarto, buscando un lugar más privado dentro del hospital. La primera llamada fue para Ramón González, un abogado que había sido su compañero en la facultad y que ahora tenía un despacho reconocido en la Ciudad de México. «Ramón, soy yo, Valentina López. Necesito tu ayuda con urgencia». «Valentina, qué sorpresa. ¿Qué está pasando?». La voz de Ramón sonaba realmente preocupada. «Mi marido está intentando robarme. Amenazó a nuestro hijo de 5 años y está vendiendo nuestras cosas sin mi permiso. Tengo pruebas de todo». Valentina hablaba con una frialdad que hasta a ella misma le sorprendía. «Para un segundo. Contámelo todo desde el principio». El tono de Ramón cambió por completo. Ahora hablaba como el abogado con experiencia que era. Valentina le contó toda la historia, desde a viaje en forzada a teas mensajes de Eduardo y o audio incriminador. «Ramón, mi hijo de 5 años, grabó a su propio padre planeando abandonarme y diciendo que iba a hacer cosas muy feas si él contaba algo. ¿Eso no es coacción a un menor?». Del otro lado de la línea, Ramón se quedó en silencio unos segundos. «Valentina, esto es mucho más grave de lo que pensás. Amenazas contra la pareja, coacción a un menor, venta ilegal de bienes compartidos. ¿Me podés mandar ese audio ya?». «Claro». Valentina le reenvió el audio y los mensajes al instante. Mientras Ramón analizaba el material, Valentina hizo la segunda llamada importante. «Banco Nacional, buenos días. Necesito hablar con el gerente sobre movimientos sospechosos en mi cuenta». «Un momento, por favor». La operadora la transfirió enseguida. «Señora López, habla Carlos Mendoza, gerente de su cuenta. ¿En qué puedo ayudarla?». «Carlos, mi marido Franco Pérez está tratando de vender nuestras cosas sin mi consentimiento. Necesito que bloqueen cualquier movimiento que él intente, sin levantar sospechas». Valentina explicó todo rápidamente. «Entiendo. Déjeme revisar los movimientos recientes. Señora López, hubo algunos intentos de transferencia que el sistema bloqueó porque requerían doble firma. Su marido intentó mover sumas importantes anoche. Perfecto. Deje todo bloqueado. Mañana paso por ahí con mi abogado para poner todo en orden». Ramón la llamó de vuelta en menos de 1 hora. «Valentina, ese audio es una bomba. Tenemos confesión de conspiración, amenazas encubiertas contra vos y coacción directa a un chico. Además, los mensajes que te mandó confirman que está vendiendo bienes sin tu autorización. ¿Qué podemos hacer? Voy a presentar una acción urgente todavía hoy. Voy a pedir prisión preventiva por amenazas y coacción, bloqueo total de los bienes y la custodia provisional de Eduardo solo para vos». Ramón hablaba rápido, claramente entusiasmado con el caso. «Valentina, con estas pruebas, él no tiene cómo defenderse. ¿Cuánto va a tardar todo eso? ¿Con amenazas tan graves contra un chico? El juez puede decidir hoy mismo. Lo voy a presentar ya y pedir la máxima urgencia». Mientras tanto, en Guadalajara, Franco e Isabela festejaban lo que creían ser una victoria total. «Listo, mi diosa. Ya le mandé el mensaje. Ahora es solo cuestión de esperar unos días para asegurarnos de que entendió el recado, y después nos borramos de acá». «¿Y el chico?», preguntó Isabela jugando con el pelo. «Mañana temprano lo llevo al internado en Tijuana, lo suficientemente lejos para que no moleste». Franco servía más vino para los dos. «En una semana vamos a estar en Cancún, con nueva identidad y con mucha plata». Eduardo, encerrado en su cuarto, lloraba bajito. No había recibido respuesta de su mamá, y empezaba a pensar que tal vez ella no había visto el mensaje. Miraba por la ventana, preguntándose si algún día volvería a verla.
De vuelta en la ciudad de su madre, Valentina recibió una llamada de Ramón a las 7 de la tarde. Valentina, tenemos una decisión. El juez Pablo García revisó las pruebas y quedó indignado con todo. Firmó la orden de prisión preventiva para Franco y el bloqueo completo de los bienes. ¿Cuándo va a pasar eso? Ahora. La policía ya va camino a tu casa. Franco va a ser detenido hoy mismo. Ramón hizo una pausa. Valentina, el juez se mostró especialmente indignado por las amenazas contra Eduardo. Dijo que cualquier hombre que usa a un chico como herramienta para chantajear a su propia madre no merece estar libre. Valentina sintió una mezcla de alivio y satisfacción. ¿Y Eduardo? Ya se activó el servicio social. Van a sacar a Eduardo de la casa en cuanto arresten a Franco y lo van a llevar con tu mamá, donde vas a poder ir a buscarlo. Ramón, no sé cómo agradecerte. No tenés que agradecerme a mí. Tenés que agradecerle a tu hijo. Ese chico los salvó a los dos con el coraje que tuvo. Valentina colgó el teléfono y por primera vez en 2 días, sonrió de verdad. Franco pensaba que había destruido su vida, pero en realidad le había entregado todas las armas que ella necesitaba para destruir la suya. Y el pequeño Eduardo, con apenas 5 años, había sido más inteligente que su propio padre. A las 8:30 de la noche, Franco e Isabela estaban en la sala brindando con champán, cuando alguien tocó el timbre de forma insistente. ¿Quién puede ser a esta hora? Franco frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción. Policía Federal, abra la puerta ya mismo. La voz autoritaria del otro lado hizo que Franco se pusiera blanco al instante. Isabela soltó la copa, que estalló en pedazos contra el suelo. ¿Qué está pasando?, susurró aterrada. Franco corrió hacia la ventana y vio 3 patrullas frente a la casa. No puede ser, no puede ser. Empezó a caminar de un lado a otro, completamente desesperado. Franco Pérez, sabemos que está ahí adentro. «¡Tenemos una orden de arresto!», gritó de nuevo el comandante. Con las manos temblando, Franco abrió la puerta. De inmediato, 2 policías lo redujeron. «Franco Pérez, queda detenido por amenazas, coacción a un menor y venta ilegal de bienes conyugales». «Esto es un error, yo no hice nada», gritaba Franco mientras le ponían las esposas. «Mi esposa está inventando todo». El comandante Martínez le mostró los documentos. «Tenemos una grabación donde usted amenaza a un chico de 5 años y confiesa estar planeando fraude con bienes matrimoniales. Tiene derecho a guardar silencio». Isabela intentó salir por la puerta trasera, pero fue interceptada por una oficial. «Usted también tiene que venir con nosotros a declarar como cómplice». Mientras Franco era subido a la patrulla, Eduardo apareció en lo alto de la escalera. Una trabajadora social subió enseguida para buscarlo. «Hola, Eduardo. Soy la señora Patricia. Vine a llevarte a la casa de la abuela Carmen. Tu mamá te está esperando allá». El chico, todavía asustado, agarró solo su oso de peluche y el celular. «¿Papá hizo cosas malas de verdad?». «Sí, mi amor, pero ahora estás a salvo. Tu mamá te protegió». Patricia lo cargó en brazos y lo alejó de esa casa que se había convertido en una pesadilla. Desde la patrulla, Franco intentaba llamar a Valentina frenéticamente, pero el número seguía bloqueado. «Por favor, déjenme hablar con mi esposa. Puedo explicarlo todo. Fue su esposa quien presentó las pruebas contra usted», respondió el policía con frialdad, incluida la grabación donde amenaza a su propio hijo. Finalmente, a Franco le cayó la ficha. Eduardo había grabado todo. El chico al que había subestimado, al que había amenazado, había sido más listo que él. «Ese mocoso», murmuró, sin poder creerlo. En la comisaría, Franco descubrió la magnitud del desastre. Todos los bienes habían sido bloqueados y transferidos a nombre de Valentina. La casa, el auto, las cuentas bancarias. Ahora todo era legalmente de su esposa y su hijo. El abogado que intentó contratar se rió en su cara cuando supo que no tenía cómo pagar los honorarios. «Señor Pérez, usted confesó en un audio que estaba planeando estafar a su esposa. No hay defensa posible para eso». El defensor público asignado fue directo. Además, amenazar a un menor, el juez no va a tener compasión. Al día siguiente, Valentina llegó a la casa de su madre y encontró a Eduardo jugando en el jardín con la tía. «¡Mamá!», gritó el chico corriendo hacia sus brazos. Valentina lo abrazó como si hiciera años que no lo veía. «Mi campeón, fuiste muy valiente. Salvaste a tu mamá». Valentina le dio varios besos en la cara. «Sos mi héroe. Yo sabía que papá estaba diciendo cosas feas sobre vos,
Por eso grabé, dijo Eduardo con la seriedad de un niño que había crecido mucho en pocos días. Y hiciste lo correcto. Siempre que alguien intente asustarte o hablar mal de tu mamá me lo contás, ¿sí? Una semana después, el juez Pablo García dictó sentencia. Franco fue condenado a 3 años de prisión por amenazas, coacción a un menor y fraude conyugal. Isabela recibió 6 meses por complicidad. Todos los bienes quedaron en manos de Valentina y Eduardo. El acusado demostró un desprecio total por la familia que debía proteger, dijo el juez sin rodeos. Usar a un niño como herramienta para chantajear a su propia madre es un acto de cobardía que este tribunal no puede permitir. Franco, sentado en el banquillo, miraba a Valentina con odio. Ella estaba en la primera fila, elegante y serena, sosteniendo la mano de Eduardo. El chico saludó con timidez al padre, todavía sin entender del todo por qué se lo estaban llevando. 6 meses después, Valentina ya había vendido la casa en Guadalajara y se había mudado cerca de su madre. Con el dinero de la venta y los bienes que logró recuperar, abrió una tienda de ropa infantil que en poco tiempo se volvió un éxito en la ciudad. Eduardo se adaptó bien a la nueva escuela y hacía terapia con una psicóloga para superar el trauma de las amenazas del padre. «Mamá, ¿vos crees que papá va a volver?», preguntó una tarde mientras ayudaba a organizar la ropa en la tienda. «No lo sé, mi amor, pero si vuelve, ya no va a poder asustarnos». Valentina le sonrió. «Y vos me enseñaste que incluso las personas más pequeñas pueden hacer cosas muy grandes cuando se trata de cuidar a quienes aman». Eduardo le devolvió la sonrisa, jugando con un auto nuevo que su madre le había regalado. Todavía era un niño, pero había aprendido una lección enorme, que el coraje no tiene edad, y que el amor verdadero siempre encuentra la manera de protegerse. La traición que debía haber destruido a Valentina terminó siendo el camino hacia su libertad, y el pequeño Eduardo, con solo 5 años, había demostrado que a veces los héroes vienen en los tamaños más inesperados. Esta historia nos muestra que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, incluso a través de las voces más pequeñas. Cuando creemos que todo está perdido, a veces la solución está más cerca de lo que pensamos. El coraje puede nacer a cualquier edad, y el amor de una madre junto con la inocencia de un hijo pueden ser más poderosos que cualquier plan malintencionado. Si esta historia te tocó, hace clic en el botón «Gracias», deja tu like, suscríbete al canal, apreta el botón de hype y contanos desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación hace toda la diferencia para que sigamos trayendo historias que emocionan e inspiran.